En algo más de 15 minutos, ayer Javier Milei habló por cadena nacional anunciando lo que es el envío del presupuesto nacional, del proyecto de presupuesto para el año que viene. Hasta ahora sería la primera vez, eventualmente si esta vez se aviena el debate parlamentario Javier Milei, que gobierna con un presupuesto. Hasta ahora han sido todas prórrogas de años anteriores, lo cual le da mucho margen de discrecionalidad al gobierno porque dado que hay inflación, entonces quedan todas desactualizadas las partidas y cada una de las partidas que asigna lo puede hacer por decreto y eso le da mucho margen para establecer desde el Ejecutivo las decisiones del reparto de fondos que muchas veces si no intervienen mucho más los legisladores. Eso sería por un lado una novedad. Después hubo algunas otras novedades en el discurso de ayer, un discurso donde no hubo insultos, pero no solamente no hubo insultos, cosa que ya Milei viene haciendo hace un tiempito, sino que no hubo descalificaciones hacia el Congreso Nacional ni hacia los gobernadores, no les dijo cosas descalificadas, no utilizó términos como suele utilizar respecto de pervertidos fiscales y esas cuestiones que le dice a los legisladores. Un discurso sin adjetivos, diría, fundamentalmente, no solamente sin insultos, sino sin adjetivos referidos a la oposición. Eso es un cambio. El otro cambio que tuvo, otro de los cambios que tuvo, es que por primera vez como que dejó de pintar un escenario en el que todo es maravilloso y todo es fantástico y empezó a hablar de sacrificio, empezó a hablar de que no se perciben en lo material algunas de las cuestiones de la macro, esta idea que están instalando muchos comunicadores del gobierno, hablando de que no se percibe en la micro la estabilidad de la macro, como si fuese, digamos, como si los efectos de la micro, de no llegar a fin de mes o de lo que está pasando con el empleo, no tuviesen que ver con decisiones de la macro, o sea, con la suba feroz que en un momento tuvo la tasa de interés. Eso afecta, por supuesto, a la actividad económica, o un dólar atrasado con facilidades para importaciones, afecta al empleo. O sea, no entiendo mucho esta idea de que hay una especie de situación que no se percibe porque está lejos y que es desdoblado, que no tiene que ver con lo que pasa en la micro. Pero en todo caso, es el discurso que han tomado muchos de los periodistas muy cercanos al gobierno. Se ve que viene por ahí porque incluso el discurso de Milei va por ahí también. Después habló de un camino duro, empezó como a hablar de la idea de que hay un sacrificio dentro de estos 2 primeros años. Y utilizó una frase que, bueno, en Argentina la idea del segundo semestre, los brotes verdes y demás ya ha estado presente. Hay que pasar el invierno. Ha habido muchos momentos en los cuales algún presidente viene a plantear que lo peor ya pasó y que lo que está por delante es tanto mejor. Dijo lo peor ya pasó y muchos recordaban ayer que fue la misma frase que dijo en su momento Mauricio Macri en el año 2018 cuando hizo la presentación en la Asamblea Legislativa, cuando hizo el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa. Y en la segunda parte del gobierno de Macri fue mucho peor que la primera parte. Con lo cual tampoco es que lo peor ahí no había pasado. Pero bueno, acá Milei dijo que lo peor ya pasó y empieza a incorporar estas novedades, ¿no? Después, otra de las novedades tuvo que ver con lo que incorpora como dentro de, bueno, lo que pondera. Habla de salud, habla de educación, habla de presupuesto universitario, habla de los jubilados y promete en su discurso que van a estar en algunos de estos sectores. Habló de discapacidad también, todos temas que suelen estar muy ausentes en el discurso de Milei, y dijo que el año que viene van a tener incrementos presupuestarios por arriba de la inflación proyectada. El problema es que si uno mira los números que presentó Milei muy preliminarmente, porque entró recién ayer el presupuesto al Congreso Nacional, el proyecto de presupuesto, bueno, es un escenario súper optimista en términos de que la economía va a crecer 5 puntos, la inflación va a ser del 10%, el dólar promedio va a estar en 1.423 pesos, es decir, por debajo de lo que está cotizando ahora mismo. O sea, en un escenario de mucha abundancia, Milei propone en ese presupuesto reponer una partecita de lo que perdieron, porque recordemos que, bueno, mañana va a haber, porque después a lo concreto, porque ninguno de estos repara la situación actual. Por un lado proyecta reparar
en parte lo perdido, no todo, y para algunos, por ejemplo, en el caso de las pensiones, mencionaba recién Itai Hackman, prevé 130.000 menos pensiones. Entonces, lo que reparte, en todo caso, él dijo, además Milei dijo, después de las auditorías. En el caso de las universidades, están entre un 30 y un 40% abajo. En todo este tiempo, la Administración Pública Nacional perdió esa cantidad de fondos y están en una situación de emergencia, con lo cual todo esto es una promesa al año que viene, en caso de que el Congreso apruebe el presupuesto y en caso de que se den las variables tan optimistas que prevé sobre la situación de la economía argentina el año que viene. En una situación presente muy dramática. Ayer el dólar quedó a 6 pesos del techo de la banda, lo cual quiere decir que quedó a 6 pesos de que el Banco Central tenga que empezar a vender dólares y desprenderse de reservas escasas que tiene, que ha podido juntar muy por debajo de lo que prevé el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con mucha dificultad. El gobierno se ha gastado algunos dólares del Tesoro en este tiempo tratando de evitar que el dólar siga subiendo, buscando evitar, sobre todo, defender la estabilidad económica, pensando en las elecciones de octubre. Nosotros ayer hablábamos con Horacio Cotani, que es un economista. Nadie podría decir que es un heterodoxo, es un economista hiperortodoxo, fue el número 2 de Caputo en el primer semestre del gobierno de Javier Milei, y hay un consenso bastante extendido entre todos los economistas de que esto está, Joaquín Cotani, perdón, que esto está agotado en términos de lo que está pasando con el tipo de cambio y una cantidad de medidas que merecen ser revisadas por la falta de dólares, sobre todo. O sea, el gobierno se quedó sin dólares y va a tener que empezar a gastarlos del Banco Central si es que quiere sostener este esquema de bandas. Hay una consultora, que es una consultora muy leída en el mercado, que ayer, hoy informa Ana Clara Pedotti, es una colega que escribe en Clarín, y dice que la consultora 1816, que es muy leída en el mercado, que fue la primera que advirtió además que el Tesoro había empezado a desprenderse de dólares, después lo admitió públicamente el equipo económico, pero la primera que había dicho, che, ¿qué está pasando con la cuenta del Tesoro, de los depósitos en el Central? Acá hay algo raro. Bueno, ahora lo que advierte, y por esto el riesgo país a 1.200 puntos, porque lo que está pasando es que las dudas de los economistas y de los mercados es sobre la sustentabilidad futura, basada en algo acerca de lo cual está insistiendo bastante Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en esta ronda que ha puesto nerviosos a algunos porque ayer fue al programa de Odisea de Carlos Pañi en La Nación Más. Entonces todo el mundo de los comunicadores más afines al gobierno alertando que esto es una operación, la llamó incluso Jonathan Viale, diciendo que te quieren vender a Kicillof moderado. Acordate que Kicillof es Cristina, es lo mismo, pero más allá de eso, Kicillof viene hablando mucho que hay un problema de sustentabilidad de la deuda, que Argentina no va a poder pagar todo lo que se comprometió a pagar a partir del año que viene, sobre todo a partir del momento en el que empieza a haber pagos netos con el Fondo Monetario, porque hasta ahora las deudas, digamos, los vencimientos se cubren con los giros del Fondo Monetario. Hay algo de pago neto, pero poquito. Pero a partir del año que viene, lo que advierte la consultora 1816 es que empieza a haber, digamos, vencimientos de capital muy fuertes. El año que viene 14.000 millones de dólares y entre los próximos 2 años, la segunda parte del mandato de Milei, le quedan 34.000 millones de dólares a pagar a la Argentina. Entonces, un poco lo que está pasando con el riesgo país, que está volando 1.200 puntos. La Argentina, eso significa que no puede salir a tomar deuda a nadie más que no sea los organismos internacionales, digamos. La baja del riesgo país es lo que te da la posibilidad eventualmente de, bueno, salir a tomar deuda de otras fuentes y de esa manera más poder renegociar la deuda a medida que vienen los vencimientos y demás. 1.200 puntos te deja fuera de esa posibilidad. Y ese 1.200 puntos, a su vez, lo que está reflejando es la desconfianza del mercado de que Milei pueda sostener aún en ese escenario tan optimista que proyecta Milei. Ayer dijo que va a hablar con... Además, el problema es que Milei está pateando hacia adelante, la idea de que lo peor ya pasó, pero no está dando soluciones presentes. De hecho, dijo que iba a hablar con los gobernadores, el nuevo ministro del Interior, a quien le tomó juramento ayer Javier Milei, pero lo que hizo fue mandarle fondos a ciertos gobernadores, los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, a los aliados, caso de Cornejo en Mendoza o Esdero en el Chaco, los dos gobernadores radicales que van a elecciones junto con Milei,
O algunos gobernadores buscando que, bueno, los famosos héroes del Congreso, ¿para qué? Para blindar los vetos. Acaba de vetar la ley de financiamiento universitario, acaba de evitar la ley de emergencia pediátrica que se van a discutir mañana en el Congreso. Hay una marcha nacional de todas las universidades que van a acompañar tratando de que el Congreso avance. Y Milei, ¿qué hizo? Soltó un poco la billetera de ciertos fondos que tenía pisado en las provincias, pero ¿con qué objetivo? Lograr el número que necesita para bloquear la insistencia del Congreso ante el veto, sobre todo en la Cámara de Diputados, que es donde puede frenar la insistencia. El Senado, digamos, le es mucho más difícil. Entonces, en lo inmediato, lo que ocurrió es que es un Milei con una cosa mucho más compacta. Insisto, ya no solamente no tiene insultos, sino que no tiene prácticamente calificativos. Le tomó juramento al ministro del Interior, pero prometió, dice, lo peor ya pasó hacia atrás, pero promete recién para el año que viene, en un escenario muy optimista y sin solucionar la emergencia actual. Y aquellas mejoras que prometen no llegan ni a compensar la pérdida que tuvo. De hecho, el presupuesto saca las dos metas que se fijaban en materia de financiamiento educativo, el 6% del PBI, y en materia de ciencia y tecnología, del 1% del PBI. De acá en más. Conectate con la realidad.